página aprender. Pues sí. Ya, perfecto. Tengo que comenzar ya. Ok, ya. Esta es la propuesta. No hemos terminado de practicar, pero ya hay que hacerlo de una vez. Ah, sí, sale que estoy yo, ¿no? Sí, sale mi cámara prendida cuando comparto. Sí, Ok, ya. pero no, Mm, bueno, no me aparece a mí que estás compartiendo. Ay, cierto, me olvidé de compartir. Ya ahí te compartí. Ya, ya está. Ok. De que todos Buenas somos noches. serpientes. Ok, ya. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeros. Hoy presentaremos nuestro tema que es situación actual de los derechos a la educación. Como asesora tenemos a Tania Magali Pérez Herencia y nuestro equipo es el número 4, donde están los siguientes integrantes. Mi persona, Yaneli Damiel Pérez Solano, Lucas, Yesenia Pichardo Lucas, Ángel Cabo Espinosa, Roberto Carlos Rondón Beteta, Rosalina Teodoso Matos Ayala. A continuación seguimos con nuestro índice en lo que vendrá el trabajo en las siguientes PPTs, como la introducción, el desarrollo y la conclusión. Hablaremos un poco sobre la introducción del trabajo. En la actualidad, hablar sobre el tema de derecho a la educación es en cierta parte formar, en cierta parte mirar a una realidad que es poco considerada por el Estado. En pleno 2025, hablar del derecho a la educación es reconocer que, aunque se han logrado avances importantes, todavía persisten enormes desigualdades. Según la UNESCO, 6 de cada niños en el mundo no alcanzan niveles básicos de lectura o matemáticas y, y 251 millones de niños y adolescentes siguen fuera de la escuela. Las zonas más afectadas son las rurales, indígenas o de situación de pobreza. En el Perú, aunque más del 95% de niños y jóvenes están matriculados en educación básica, persisten grandes brechas. El Perú ocupa el puesto 59 de 81 en la prueba de PISA 2022, ubicándose en los últimos lugares de Sudamérica, especialmente en ciencias y matemáticas. Muchos estudiantes abandonan sus estudios por pobreza, desigualdad entre la zona rural y urbana, o porque simplemente no perciben que la educación responde a sus realidades. Claro, existen programas como Beca 18, Caliguarma o las entregas de tablet y leyes que protejan este derecho, tanto internacionales como nacionales, como la Constitución y Ley General de Educación. Sin embargo, entre lo que se dice y las leyes y las realidades y la realidad que se vive, todavía hay grandes desafíos. Defender este derecho no solo implica tener a los niños en aula, sino asegurar que aprendan, se formen y puedan construir un futuro. Esto alineado al objetivo 4. Siguiendo con el desarrollo, seguimos con mi compañero Roberto que explicará algunos puntos que están en la introducción. Buenas noches. Siguiendo con la exposición, a continuación voy a hablar acerca del desarrollo del derecho a la educación. En cuanto al derecho a la educación, tanto a nivel mundial como en el Perú, sigue siendo un desafío inconcluso. Aunque existen leyes y tratados que lo reconocen como un derecho fundamental, en la práctica de la vida persisten aún profundas desigualdades que impiden acceder a una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Cumplir con la meta de este derecho es crucial para el desarrollo personal, social, económico, cultural y también para poder alcanzar el ODS 4. En el siguiente gráfico podemos visualizar el derecho a la educación en las zonas rurales. En cuanto a lo que significa la infraestructura escolar adecuada, en el porcentaje se visualiza a las zonas urbanas con el 80%, mientras que las zonas rurales están al 40%. En cuanto a los docentes calificados, en porcentaje, en las zonas urbanas se encuentran al 80%,
mientras que en las rurales se encuentran al 45%. En cuanto al acceso a la tecnología educativa, en las zonas urbanas se encuentran al 75%, mientras que en las rurales al 35%. Uno de los mayores problemas es la desigualdad en el acceso y la calidad educativa. En el Perú, aunque el 95% de los niños está matriculado, existen enormes brechas que separan a estudiantes de las zonas urbanas con las rurales. Mientras en Lima algunas escuelas cuentan con internet y materiales tecnológicos, en comunidades rurales hay aulas con techos deteriorados y sin conectividad. La brecha educativa en América Latina, especialmente en Perú, persiste de forma dramática, donde la infraestructura y calidad de docentes son limitadas. En el siguiente gráfico también podemos visualizar las principales causas de las cuales los escolares desertan en las zonas más vulnerables del Perú. ¿Por qué motivos? Por los siguientes motivos. Por la necesidad de trabajar al 30%, la falta de recursos económicos al 25%, los problemas familiares al 15%, el bajo interés por la escuela al 10%, la falta de acceso al Internet al 12% y la escasa calidad educativa al 8%. Se han logrado avances, especialmente en cobertura. El Perú ha superado el 95% de matrícula en educación primaria y se ha visto un aumento significativo en secundaria. Sin embargo, no todos tienen el mismo acceso. En las zonas rurales la asistencia escolar disminuye más rápidamente, sobre todo en secundaria. Los niños y los adolescentes de comunidades indígenas con discapacidad o en situación de pobreza extrema enfrentan mayores obstáculos. La tasa de deserción escolar en secundaria fue del 13% en áreas rurales, en comparación con el 7% en zonas urbanas. Durante la pandemia el acceso digital fue desigual. Aunque el programa Aprendo en Casa fue útil, solo el 36% de los hogares rurales contaba con acceso a Internet en el 2022. En el siguiente gráfico también podemos apreciar los factores que afectan el derecho a la educación durante la pandemia. La pobreza al 80%, la vulnerabilidad al 70%, la falta de acceso digital al 60%, la deserción escolar al 65% y la obligación estatal al 90%. A pesar de que la educación es obligatoria y gratuita, la desigualdad territorial, económica y cultural continúa limitando el acceso real y equitativo. En educación primaria, el 95% de los niños de 6 a 11 años están matriculados, pero en las zonas rurales la tasa de asistencia es inferior, especialmente en la Amazonía. Solo el 26% de los estudiantes alcanza un nivel satisfactorio en comprensión lectora, mientras que en matemáticas solo el 18% logra el nivel esperado, ya que no cuentan con infraestructura adecuada a nivel nacional 2024, el 76% de colegios públicos requería mejoras en infraestructura y presentaban deficiencias en servicios básicos y en equipamiento escolar. De un 30% de las instituciones primarias tiene acceso a Internet o herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Solo el 10% está en condiciones óptimas. En 2025, colegios deteriorados, de los cuales 437 necesitan atención urgente. Afecta a unos 198.000 estudiantes. La brecha nacional en infraestructura educativa alcanza el 27.3% de colegios que están en riesgo de colapso. Luego, Continuando con la exposición, en el Perú la educación primaria ha mostrado avances importantes, especialmente en cobertura.
Actualmente el 96,3% de niños de entre 6 y 11 años está matriculado. En zonas urbanas la asistencia llega al 98%. También se ha reducido el analfabetismo infantil a menos del 1% y más de 1 millón de estudiantes acceden a educación intercultural bilingüe. Sin embargo, aún existen desafíos en zonas rurales, la cobertura baja al 92% y en algunas regiones de la Amazonía hasta el 85%. El rendimiento escolar sigue siendo bajo, solo el 37,5% de alumnos comprende lo que lee y solo el 18,8% alcanza el nivel esperado en matemática. En cuanto a realidades preocupantes, el 50% de las escuelas necesita mejoras urgentes en infraestructura y el acceso a Internet solo alcanza al 40% de los estudiantes, siendo menos del 10% en áreas rurales. En resumen, aunque hay avances en acceso a la educación, el Perú enfrenta grandes retos para garantizar una educación primaria de calidad y igualdad para todos los niños. Pásalo, compañera, por favor. En educación secundaria ha tenido avances importantes, especialmente en cobertura. Actualmente el 86,4% de adolescentes entre 12 y 16 años asiste a la secundaria. En zonas urbanas la cobertura supera el 90%, lo que influye en un mayor acceso en ciudades. Sin embargo, hay grandes desafíos en las zonas rurales. La cobertura baja al 76% y muchos jóvenes abandonan la escuela por razones económicas, ya sean laborales o familiares. Además, los resultados en aprendizaje son preocupantes. Según la evaluación muestral del 2022, solo el 13,1% de estudiantes de segundo de secundaria alcanzó el nivel esperado en matemática y solo el 21,7% en comprensión lectora. También hay realidades preocupantes. Más del 40% de las instituciones secundarias carecen de laboratorio o bibliotecas y solo el 36% de los estudiantes tienen acceso a Internet en casa, lo cual limita el aprendizaje digital. Pásalo, compañera, por favor. En el Perú, la educación superior ha registrado avances importantes. Actualmente, más de 1,5% millones de jóvenes están matriculados en universidades, institutos y escuelas superiores. El 42% de los egresados de secundaria accede a algún tipo de educación y se ha fortalecido la superintendencia de SUNEDO, que ha cerrado universidades sin calidad, promoviendo una mejor oferta educativa. Sin embargo, persisten desafíos serios. Solo el 31% de jóvenes entre 18 y 24 años accede efectivamente a educación superior, y este acceso es igual en zonas rurales. La tasa cae al 12%, mientras que en Lima supera el 50%. Además, el costo de las universidades privadas, que concentra el 70% de la matrícula, limita el acceso a estudiantes de bajos recursos. En cuanto a las realidades preocupantes, muchos egresados no encuentran empleo en su área de formación. Según el INEI, solo el 37% de los egresados universitarios trabajan en lo que estudió. Además, solo el 38% de estudiantes accede a Internet estable para una educación virtual y la brecha digital sigue siendo una barrera. Pásalo, compañera, por favor. Aquí tenemos los indicadores generales. La educación en el Perú ha tenido importantes avances en cobertura y acceso en las últimas décadas. Sin embargo, cuando analizamos los indicadores generales del sistema educativo, como el analfabetismo, la calidad del aprendizaje o la infraestructura escolar, encontramos problemas estructurales que impiden garantizar una educación inclusiva y de calidad. Tenemos que en el analfabetismo, la, es diferencias por zonas geográficas, ¿no? En rural tenemos el que es el 12,2% y en urbana el 3,5%.
implicancia en miles de adultos, no puede ejercer plenamente sus derechos ni participar en igualdad de condiciones. Ya según el Programa de Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, Perú ocupó el último lugar en América Latina entre los países evaluados en matemática y lectura en el 2018. Muestra una baja capacidad del sistema educativo para formar habilidades claves en los estudiantes, ¿no? Las cifras presentadas evidencian que los indicadores generales del sistema educativo peruano siguen mostrando brechas significativas a pesar de los avances en cobertura. La calidad del aprendizaje, la equidad territorial y la inversión siguen siendo desafíos urgentes para garantizar el derecho a la educación en condiciones justas. No basta que los estudiantes asistan a clases, sino que deben hacerlo en ambientes dignos con docentes preparados y oportunidades reales para aprender. Le doy pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre las normas que regulan el derecho a la educación. Entre ellas está la Constitución Política del Perú. En el artículo 13 reconoce a la educación como un derecho fundamental y garantiza la libertad de enseñanza y participación en la familia. Luego seguimos con la Ley General de Educación, ley número 28044 del 2003, que esta nos dice que promueve los principios como la gratitud, la inclusión y la calidad. Define responsabilidades del Estado, sociedad y familia. Establece el marco legal del sistema educativo. Luego tenemos los reglamentos que constituye la ley 28044, donde básicamente está definiendo que se implemente la ley en los distintos niveles educativos, ya sean los niveles básicos, especiales, técnicos y comunitarios. Luego tenemos también el Consejo Nacional de Educación, la CNE. Este es un órgano autónomo que asesora en políticas educativas y lidera el proyecto educativo nacional. Es quienes diseñan las políticas educativas a largo plazo. Eso quiere decir que durante el año 2025 van a diseñar todos los planes que se van a ejecutar en 2026. Luego tenemos también la ley universitaria, ley número 30220, que fue definida en el 2014. Regula la educación superior, crea la SUNEDU, responsable de licenciamiento y control de calidad de las universidades. Por otro lado, tenemos otras normas, como la ley número 28740, la CINEA-CE, que regula la evaluación y acreditación educativa. Decreto legislativo número 882 promueve inversión privada con supervisión de calidad. Esta norma asegura que la educación en el Perú sea un derecho real y calidad para todos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver la ley número 30220, que es la ley universitaria, entre otras normas. Y aquí les voy a dar un poco de contexto sobre las actualizaciones en el derecho a la educación en el Perú. Entre ellas tenemos cambios para los docentes, la resignación y destaque. ¿Sabías que ahora los docentes pueden reasignarse por unidad familiar desde el primer año de trabajo? Esto quiere decir que los profesores no tienen que pasar a varios años, como solía hacerse, para poder trabajar en un lugar que esté cerca a su hogar o donde estén viviendo. Puede ser máximo de un año y pueden resignarse a una escuela que esté más cerca de ellos. También tenemos aquí que este es obligatorio hacer investigación para el desarrollo, para obtener el bachillerato. Bueno, en esto, este decreto facilita la retención por la unidad familiar entre los docentes para que puedan tener su bachillerato. En la ley número 32105, los estudiantes que se gradúan entre el
2024 y marzo de 2025 de presentar una investigación o curso de tesis para obtener su bachillerato. Esta medida busca recuperar la calidad académica y evitar que el título que no se obtenga sin esfuerzo académico, ¿no? Y luego tenemos el recientemente se ha modificado el reglamento de la Ley General de Educación 28044 con el objetivo de reforzar el enfoque de inclusión en el sistema educativo. En este tenemos que con el objetivo de reforzar el enfoque de inclusión en el sistema, se actualizó buscando garantizar que todos los estudiantes, sin importar su condición, origen, discapacidad, tengan acceso a una educación de calidad. Se promueve una educación más equitativa, con ajustes razonables y el fortalecimiento de la atención a la diversidad dentro de la escuela públicas y privadas. Eso sería todo. Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión que la educación no solamente es un mandato legal, es la llave que abre la puerta a otros derechos, al desarrollo personal y a una vida digna. Sin embargo, la realidad es distinta. Las cifras muestran que si bien la mayoría de niños y jóvenes están matriculados en escuelas, no todos están recibiendo una educación que realmente les permita aprender, crecer y construir un mejor futuro. Reconocemos que se han dado pasos importantes, como el aumento, como el aumento de cobertura educativa, los programas sociales y una gran preocupación por la educación intercultural y bilingüe. Pero también debemos ser sinceros, ya que las brechas siguen siendo muy grandes, sobre todo en las zonas rurales y en las poblaciones más vulnerables. Los problemas más frecuentes son las escuelas sin infraestructura adecuada, la poca conectividad a Internet y escasez de materiales educativos y falta de docentes bien capacitados. Además, la pandemia dejó en evidencia todas las desigualdades y golpeó más fuertes a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad. Estamos convencidos de que garantizar el derecho a la educación es clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el ODS 4, que busca una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Esto no se trata de llenar aulas, se trata de asegurar de que cada niña, niño y joven pueda aprender, desarrollarse y tener un proyecto de vida digno. Como sociedad, tenemos el gran reto de convertir las leyes y las buenas intenciones en acciones leales, concretas, visibles. Que ninguna persona se puede quedar atrás por su condición económica, su lugar de origen o su cultura. Porque finalmente apostar por la educación es apostar por un Perú más justo, más humano y con oportunidades para todos. Gracias.